Buen día, diputado. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Rubén, buenos días y a todos los amigos oyentes de Radio La Razón. Eh, mm, Estamos en un momento muy difícil, no solamente, ¿no es cierto?, la profunda crisis que está atravesando nuestro país, que no solamente es en el ámbito económico, también, por supuesto, en el ámbito institucional, en el ámbito político, en una coyuntura bien compleja, porque estamos en un año electoral y ya, ¿no es cierto?, en los primeros calentamientos, dijera yo, de lo que va a ser seguramente los próximos 3 o 4 meses de una intensidad bastante compleja. ¿Qué es lo que ha pasado ayer? Lamentablemente, el Parlamento, después de 11 horas, después de larguísimos discursos ya consabidos, se ha rechazado este. En lo personal, definitivamente he apoyado. ¿Por qué razones? Primero, es un crédito concesionario, es un crédito blando, para que se entienda los amigos oyentes, otorgado por el gobierno del Japón a través de JICA, de la Cooperación Nipona. Dos, es un crédito de 15,000 millones de yenes, más o menos equivalente a 113 millones de dólares. Y este crédito que había generado durante años pasados estaba destinado a reponer los gastos que el país ha, ¿no es cierto?, erogado en ocasión de enfrentar la pandemia del COVID-19. Este es el contexto y en consecuencia nadie en su sano juicio se opondría a, ¿no es cierto?, este tipo de empréstitos que no son secretos, más bien son cotidianos en los países, ¿no es cierto?, como el nuestro, que necesitan de estos recursos para enfrentar estas crisis y, por supuesto, en un momento tan difícil, además, como el que está atravesando el país. ¿Qué pasa con el Parlamento? Lo que pasa es que la división que ha sufrido el movimiento al socialismo entre el llamado a la evista, que hoy tiene la mayoría y el control del Senado, desde el presidente Andrónico, ¿no es cierto?, responde a esa fracción, y en la Cámara de Diputados, que seguramente son 25, no sé cuántos, ¿verdad?, responden a esa fracción. Y lo que queda, ¿no es cierto?, del más el ala llamado del Estado arcista, que ha perdido el control, la mayoría en la Cámara de Diputados y, por supuesto, el control en la Cámara de Senadores. Esta es la verdad. Y en un escenario donde la mayoría de las fuerzas están dispersas, Comunidad Ciudadana, ¿no es cierto?, hay 2 o 3 fracciones, creemos, o entiendo que lo mismo, en consecuencia es muy difícil lograr siquiera una mayoría relativa. En lo personal decía, porque hay que hablar así, naturalmente que he apoyado firmemente que se aprobara este crédito por las razones anotadas. Es una visión de país, es una visión desde la oposición, pero pues que esto le sirva al desarrollo de un momento muy difícil que está dando no solamente el gobierno, sino el país en su conjunto. No lo entiende así. El ala evista no lo entiende así algunos sectores radicales que están haciendo, legítimamente o no, política en, ¿no es cierto?, la Cámara con este tema. Y se ha impuesto el voto consigna. El voto consigna que implica rechazo a cualquier crédito, a cualquier acción gubernamental, ¿verdad?, con tal de, ¿no es cierto?, bloquearle al gobierno la posibilidad de contar con ese y con otros créditos. Obviamente son dos visiones distintas, muy complicadas, y ayer creo que con pocos votos se ha rechazado este crédito, más aún cuando este crédito, por lo que entiendo y por lo que conoce la ciudadanía, había anunciado el gobierno, son fondos de reposición, que el 10% de esos fondos estarían destinados a sufragar, a financiar los gastos que demande el voto en el exterior. Esto es lo que hemos conocido, ¿verdad?, a través de los medios, pero también
conocimos por la información del vicepresidente Choquehuanca. Este es el tema, lamentablemente, estas explicaciones y este asidero de orden, ¿no es cierto?, político, macropolítico de país, pues no tiene sustento a la hora de las decisiones, en mi entender, por consigna. El mismo está en una línea de bloquear cualquier acción, ¿no es cierto?, del gobierno, y peor si se trata de créditos. ¿Se entiende entonces? Y en la oposición, lamentablemente, estamos muy fraccionados. Ese es el contexto y esto es lo que ha pasado el día de ayer, repito, en un momento muy difícil, no solamente para el gobierno, sino para el país en su conjunto. Diputado, ¿puede tratarse entonces de un escenario ya distinto al que teníamos la semana pasada, incluso hacia atrás? Porque ahora las fuerzas políticas, como usted lo analiza, de la oposición están dispersas, no hay forma de concertar cualquier posibilidad de apoyo o rechazo a un proyecto. Y en el caso del levismo ya está encaminado a rechazar todo lo que venga del gobierno, considerando de que ya no son del movimiento al socialismo, si bien simplemente nominalmente, porque la representación legislativa les exige ser del movimiento al socialismo, porque la mayoría ya ha renunciado a su partido por las divergencias ya conocidas y además se ha acogido en una fuerza política con miras a las elecciones de agosto y finalmente han conformado un nuevo partido, como se llama, Evo Pueblo. De aquí en adelante, ¿va a ocurrir lo mismo? ¿Prevé usted, diputado, que en cualquier norma, en cualquier proyecto, en cualquier iniciativa legislativa, el voto consigna se va a imponer? El escenario es bien complejo. Particularmente creo que el levismo está con una postura, ¿no es cierto?, muy firme en la posición por consigna de bloquear, de oponerse, de trabar cualquier gestión en el gobierno y particularmente en la Asamblea Legislativa. Y en el Senado ellos tienen mayoría, ellos tienen inequívocamente mayoría. En la Cámara de Diputados no, pero en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, lamentablemente fuera del laxismo hay otras dos fuerzas, creemos en Comunidad Ciudadana. Y en el caso de Comunidad Ciudadana, ¿cierto?, no hay homogeneidad, ¿cierto? Hay también gente, ¿no es cierto?, que ha optado por un camino o por otro. Sí, creo que en la Cámara de Diputados es posible lograr algún tipo de consenso para, ¿no es cierto?, determinadas acciones. A ver, ¿qué le digo? Por ejemplo, nosotros pensamos, el grupo al que yo represento dentro de Comunidad Ciudadana, pensamos que una oposición seria, responsable con el país, ¿verdad?, es asumir un trabajo, ¿no es cierto?, de otra naturaleza, con otra visión, que no es inmediatista. Tenemos que apoyar las cosas buenas, pues, o positivas que necesita el país. Por ejemplo, algunos créditos, como el de anoche. Entendemos que eso era necesario, ¿no es cierto?, al país, sabedores que ese dinero ya se ha gastado y era una reposición con fines determinados. Eso, cuando hay consigna, no existen los argumentos, los razonamientos, una visión patriótica, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿no es cierto?, hay gente que razonablemente, legítimamente, cree fundamentalmente que ya son innecesarios aprobar créditos cuando el gobierno está en la recta final de su mandato. Eso también es legítimo. Nosotros habíamos asumido el pasado año una postura de, ¿no es cierto?, no aprobar créditos porque el gobierno se empeñó en mantener a los autoprorrogados. Y allí habíamos coincidido, por supuesto, tanto la bancada de Creemos, la bancada de Comunidad Ciudadana y el levismo. No fue posible lograr aquello. Ahí están los prorrogados, continúan. Creo que esa coyuntura ya ha pasado, creo que estamos en una nueva coyuntura. Y la nueva coyuntura es, creo yo, garantizar, ¿verdad?, que el país funcione. Garantizar, ¿no es cierto?, el suministro de combustibles, que es lo más crítico, ¿verdad? Evitar más colas para el diésel, más colas para la gasolina, que no siga, ¿no es cierto?, de
creo yo, de la mayoría de los parlamentarios. Pero repito, hay gente que está ya asumiendo una postura por consigna, una postura absolutamente política y quién sabe, inclusive, ¿no es cierto?, buscando la solución por el desastre, la solución por, ayer era adelanto de elecciones, hoy no es cierto que este gobierno se caiga. Y hay gente que está irresponsablemente asumiendo esa postura y también por un cálculo político electoral. Es un momento difícil para el país y es un momento difícil el que está atravesando el Parlamento, más allá de que el Parlamento ha asumido una gestión muy difícil, dijera yo, de regular para abajo, muy complicada, no solamente por el manejo de esa mayoría fraccionada del movimiento al socialismo, sino fundamentalmente por la falta de cohesión también de la oposición. Repito, estamos en un momento muy crítico, muy complicado, y ojalá este rechazo de anoche no signifique el pretexto para decir no ha habido este crédito, por lo tanto no hay financiamiento para garantizar la votación en el exterior, y la señal de la suspensión ayer de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral de no haber aprobado el cronograma son señales que nos preocupan en el sentido de que estarían, entre comillas, en duda el verificativo de la próxima coyuntura electoral de agosto. Eso sería mucho más grave todavía. Esto es ponerle leña al fuego, ¿verdad? Y que nos va a llevar a un clima de incertidumbre que hoy por hoy está, ¿no es cierto?, se reduce en los debates, que a veces no son debates, son careos, ¿no es cierto?, en el Parlamento, y por eso las largas horas apenas para, ¿no es cierto?, una decisión que no es precisamente la mejor para el país, en mi entender. Diputado, ¿qué ha podido escuchar de sus colegas del levismo ayer al justificar su rechazo a este crédito de $103 millones? Una postura política, una postura de consigna, que van a bloquear cualquier crédito, cualquier elección, cualquier proyecto de ley, cualquier programa, ¿verdad?, con tal de bloquear la acción del gobierno. Esto es, el levismo está en esa postura, en una postura dura, en una postura de denuncia permanente y sistemática, muchas de ellas con un gran asidero, las denuncias que formula el colega Héctor Arce respecto a varios temas que involucran, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, a miembros del Ejecutivo, sobre denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Hay una postura durísima, hay una postura, ¿no es cierto?, a cualquier cosa que haga el gobierno. No entro en la paradoja, no entro, por supuesto, en que fueron elegidos por el mismo partido. Claro, y si sí, hoy estamos sufriendo, este es nuestro punto de vista, esta es la oposición, es las consecuencias de largos años de un modelo de la administración, no solamente de un modelo económico, sino de una forma de gobernar. Obviamente me imagino que era relativamente fácil gobernar cuando uno cuenta o contaba con la mayoría. El MAS construyó hegemonía, el MAS, ¿no es cierto?, desde el 2006 tuvo una hegemonía, no solamente el control del Parlamento, sino del quehacer político nacional, claro, con, sí, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales, llámese COP, llámese CSUCB, llámese, etcétera, etcétera. Hoy ya no tienen más. Hoy, ¿no es cierto?, ha perdido esa base de sustentación que se refleja, por supuesto, en este escenario parlamentario. Por eso estamos viviendo un momento de una coyuntura política muy difícil, donde el Parlamento, ¿verdad?, por lo menos hasta noviembre, no va a variar la composición de las fuerzas. Es posible, me decía usted, lograr algunos acuerdos con estos sectores de la oposición y con otros sectores para aprobar, ¿no es cierto?, algunos proyectos, algunas iniciativas, sin duda que sí, pero mucho dependerá también de la voluntad del propio gobierno, de los operadores que tiene en el Parlamento, para que podamos arribar a buen puerto y le demos alguna confianza y garantía de que vamos a tener primero elecciones transparentes, objetivas,
en fin. Y segundo, que vamos a tener una transición en el mes de noviembre. El país no está bien. Muy bien. Y creo que esto se siente en la calle, se siente, ¿no es cierto?, en el quehacer cotidiano. Hay mucha angustia, mucha zozobra, mucho temor en la población respecto a lo que pueda pasar este año. Y desde los que asumimos algún tipo de responsabilidad política o pública, tenemos que estar en la estatura y en la dimensión de evitar el desastre, evitar que se desborde esto y asumir, ¿no es cierto?, hoy apoyar, si corresponde al gobierno, para que lleve a buen puerto. Está claro que esto ha fracasado, o por lo menos se ha agotado en su contenido. Para mí la crisis no es solamente económica, la crisis es de una dimensión estructural, un vaciamiento de las instituciones, de la forma de hacer política, y que, ¿no es cierto?, por eso apostamos a que la coyuntura electoral de noviembre pueda, ¿no es cierto?, darnos un gobierno que no va a resolver de la noche a la mañana. Cualquiera sea el gobierno que se haga cargo a partir de noviembre, la va a tener muy compleja y va a tener que encarar cambios que la ciudadanía, el país, lo está demandando. Muy bien, diputado, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio y explicarnos un tanto cómo ha sucedido ayer el rechazo al crédito dispuesto por la cooperación japonesa para Bolivia, $100 millones. Será hasta otra oportunidad, diputado. Qué gusto hablar con usted. El agradecido soy yo, Rubén. Un abrazo. Abrazo.